Bien, otro sábado más y qué bueno que estamos en la casa de Dios a alabar, glorificar su nombre. Y les digo algo, cuando comenzó este canto, Paz en la Tormenta, yo decía, ¿verdad que Dios está al control de todo? Porque supuestamente en esta mañana quiero hablar de tormentas. Y por eso titulé el sermón en esta mañana, no tengas miedos y verás milagros. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos regalas un día más en esta tierra. Pero hemos venido a este lugar para tener una conexión linda contigo. Hemos venido para adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Hemos venido, Señor, para dejar nuestras cargas, para dejar las cosas de este mundo, y hemos venido a este lugar, Señor, para conectarnos contigo porque tenemos necesidad de ti, Señor. Señor, tú sabes a cada hijo tuyo que está sentado aquí la situación que tiene, y todo te lo entregamos en tus manos sabiendo que tú eres la única respuesta para nuestras vidas, Señor. Acudimos a ti, Señor, en esta mañana. Ven a nuestras vidas. Tómame como un instrumento en tus manos, como este micrófono, y úsame, Señor, para presentar tu palabra, que no sea la mía, sino que sea la tuya mediante mí, Señor. Por eso me escondo en tus brazos de amor en esta mañana y sabemos que tú estarás con nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, quisiera contarles un suceso que nos sucedió a mí, a mi esposa y también a muchos de nuestro pueblo y en especial en Cuba. El 27 de septiembre del año 2022, por nuestro país iba a pasar un ciclón o un huracán llamado Ian. Y todo el mundo se estaba preparando, asegurando las puertas, las persianas. Todo el mundo estaba podando los árboles que podían caer encima de los techos y romper los techos. Y todo el mundo estaba enfrascado en eso, comprando alimentos para guardar, para poder tener alimento. Porque cuando en nuestro país pasa un acontecimiento de esto, la corriente se extiende hasta 40 días, se puede extender sin corriente. Entonces almacenábamos alimentos para tenerlos guardados. Pero ¿qué sucede? Yo vivo en la segunda planta, mi mamá y mi papá viven debajo, yo vivo encima, en la segunda planta construí mi casa. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá, bueno, me parece que el ciclón no va a ser tan violento. Vamos a quedarnos mi esposa y yo en la segunda planta. Dice mi mamá, pero ¿tú estás seguro? Digo, sí, eso va a ser un viento platanero, como dicen en Cuba. No va a pasar nada. Y mi esposa, ¿tú tienes miedo? Digo, no. Yo por dentro de mí decía, sí, tengo mi miedito, pero bueno, vamos a quedarnos. Mi esposa, muy tranquila, se acuesta a dormir. A las 10 de la noche estaba el tiempo lluvioso, pero todavía no había empezado el viento a soplar. A las 12 de la madrugada me levanto, me siento y ya empieza el sonido del aire. Ya como a las 3 de la mañana levanto a mi esposa, yo no podía dormir, era sentado en la sala, concentrado en lo que podía suceder. Y levanto a mi esposa qué bien duerme, es una reina durmiendo. Yo paso mucho trabajo para dormir, paso trabajo, cuando duermo me voy, pero paso trabajo para poder encauzar el sueño. Y mi esposa rendida, la levanto, despiértate, que mira cómo está sonando el aire. Ya el aire era, pero bien violento. A las 4 de la mañana o 5 de la mañana, la parte de atrás, la puerta de atrás, no había manera de sostenerla. La puerta hacía, y mi esposa y yo agarrada a la puerta, y yo aguantando la puerta, y el aire por debajo con agua entrando dentro de la casa, y las persianas de este lugar. ¿Cuál era el miedo mío? Que las persianas de este lugar se desprendieran. Imagínense a la velocidad que viene ese aire, se desprendieran y nos golpeara. Ese era el miedo mío, yo orando y agarrando aquella puerta, y le decía a ella, sostén la puerta. Y ella me decía, pero no puedo. Sí, tienes que sostenerla. Y yo orando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será esto? Eran 5, 6 de la mañana, pero a las 7 de la mañana, hermanos, fue cuando fue lo peor de verdad.
Ya yo dejé por imposible la puerta porque ya, gracias a Dios, el aire había tomado otro curso. Y mi esposa y yo empezamos a mirar por las persianas así. Y veían los techos. Los techos volaban. Salían así que parecía como hojas. Salían los techos y la gente salían, como algunos se quedaban sin techo. Imagínense, algunos se quedaban sin techo, iban y le llevaban el techo al otro y lo metían para dentro de la casa. Y yo decía por dentro de mí, son planchas de zinc. No sé si ustedes saben lo que es el zinc galván. Una plancha de zinc sale y puede matar a una persona. Nosotros vimos las palmas como el zinc los atravesó y estaban atravesadas en los cines en las palmas. Y yo veía todo ese acontecimiento y yo lo único que decía era, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas se van a quedar sin techo? La iglesia se quedó sin techo. Aquello fue una catástrofe. Hasta que ya como a las 9 o 10 de la mañana ya las cosas empezaron a tomar su curso. Pues en esta mañana vamos a estudiar un grupo de personas que también tuvieron que afrontar una tormenta, pero una tormenta en el mar. Así que todos busquen sus Biblias. Busquen sus Biblias, Mateo capítulo 14, verso 22 hasta el 31 vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estudiar en este evangelio no solamente Mateo, vamos a estudiar Marcos y vamos a estudiar Juan también. Así que todos tengan sus Biblias en la mano, tomen su celular, tomen lo que tengan en la mano y vamos a estudiar este pasaje y ustedes vean lo que sucede cuando viene una tormenta, pero cuando Dios está con nosotros no tenemos por qué temer. Así que vamos a estudiar 3 lecciones en esta mañana de este pasaje. Así que busquen en sus Biblias y vamos a leer Mateo capítulo 14, versos 22 y 23 solamente ahora. Dice así la palabra de Dios. Todos los que la tengan digan amén. Amén, gloria a Dios, qué bueno, la tienen ahí. Vamos allá. Dice la palabra de Dios. Enseguida, Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Subrayen, subió al monte a orar. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Me llama la atención cómo en este pasaje dice enseguida hizo Jesús subir a sus discípulos a la barca. ¿Por qué? Muy bien, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 6, verso 15. Búsquenlo todos los que puedan. Juan capítulo 6, verso 15. Dice la palabra de Dios que los discípulos y la multitud querían hacer que Jesús fuera el rey de ellos. ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que sucedió anteriormente. Había sucedido que Jesús había hecho un milagro solamente con 5 panes y 2 peces. Imagínense, este hombre había multiplicado el alimento. Tanta necesidad que hay de alimento, tanta necesidad que hay de pan. En mi país cambiaron el pan con pan de calabaza. Ya el pan de calabaza no hay quien se lo coma. Imagínense, Jesús multiplica 2 panes y 2 peces para una multitud grande de personas. Y mire lo que dice el Espíritu de Profecía. Escuchen lo que dice el deseado de toda la gente, página 340. Este hombre podía satisfacer todo deseo. Podía quebrantar el poder de los romanos. Podía librar a Judá y Jerusalén. Podía curar los soldados heridos en batalla. Podía alimentar ejércitos enteros. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Piensen eso. A Jesús en ese momento lo querían proclamar rey. Todas las cosas que hacía Jesús, yo me imagino en un combate se hiere algún soldado, Jesús va y lo sana de la herida y sigue el combate. Jesús era el rey. Y si lo matan, lo resucita. Tiene poder para hacer lo que él quiera. Entonces, cuando vieron todas estas características de Jesús, dijeron, este es el hombre.
este es el rey. ¿Y Jesús qué les dijo? Monten en la barca y váyanse. Los mandó que se retiraran y él se quedó solo a orar. Miren qué suceso este. Los discípulos estaban desenfocados. Los discípulos no entendían que Jesús quería ser un rey, pero el rey de sus vidas y destruir el pecado en esta tierra. Jesús quería ser el rey en sus corazones. Jesús quería establecer, pero un reino celestial cuando ya haya concluido el pecado, no en esta tierra. Y estaban desenfocados los discípulos. Los discípulos no habían entendido cuál era el verdadero propósito de Dios: morir por la raza humana para que tuvieran otra oportunidad. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces tú y yo estamos desenfocados y creemos que esta tierra es nuestro reino y queremos vivir perpetuamente en esta tierra, y no es así. Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros algo especial. Amén. Qué bueno es saber que Dios tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros, no en esta tierra, sino en la patria celestial. Y la primera lección que podemos ver aquí: los planes de Dios son diferentes de los nuestros. Los planes de Dios son diferentes de los nuestros. Dios quería establecer un reino, pero el reino celestial, el reino donde no hubiera más pecado, donde no hubiera más muerte ni más dolor, sino que estuvieran con Cristo para siempre. ¿Quién desea en esta mañana ir a ese reino que Dios tiene preparado para nosotros? Hermanos queridos, esta tierra no es de nosotros. Hermanos queridos, tú y yo estamos de peregrinos en esta tierra, estamos de pasaje. No nos aferremos a las cosas que ofrece este mundo, aferrémonos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el verso 24, siguen en su Biblia. Y ya la barca, miren cómo comienza este texto 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús, me llama la atención, si quieren, después busquen en la palabra de Dios, que en Mateo 8:32, si no me equivoco, Jesús estaba en una tormenta, pero estaba con ellos. Estaba durmiendo, pero estaba con ellos. Pero en esta tormenta, ¿qué sucede? Jesús no estaba. Jesús se había ido a orar, estaba lejos de ellos. Oh, hermanos queridos, hay muchas tormentas que existen. Existen tormentas de corrección, como le sucedió a Jonás. Jonás, el mismo Dios creó una tormenta para que Jonás despertara y estuvo durmiendo en un colchón acuático, trancado dentro de un pez grande. Ahí estaba Jonás. Dios permitió una tormenta y Dios tuvo corrección sobre él, porque Jonás quería hacer su voluntad y no la voluntad que Dios le había dicho. Pero vemos también tormentas de perfección o crecimiento, como por ejemplo José. José estuvo preso, fue primeramente vendido por sus hermanos, estuvo preso y todas las calamidades que José había pasado. Los jóvenes hebreos, cuando estaban en el horno de fuego, estaban también en una tormenta de perfección. Vemos también a Job, la situación que Job pasó extrema en su vida, todo fue por la providencia divina, guiado por el mismo Dios. Miren, pero todo esto ¿para qué? Para que hubiera un crecimiento. Y pregunto en esta mañana, ¿qué pasa con las tormentas? ¿Qué hacen las tormentas en nuestras vidas? Número uno, las tormentas en nuestras vidas quebrantan nuestro orgullo. Y nos damos cuenta que tú y yo no somos nada. Cuando la COVID-19 vino a este mundo, ¿qué sucedió? ¿El banco pudo resistir a esta epidemia? ¿Los grandes científicos pudieron detenerla? ¿Las personas, los magnates que tenían grandes sumas de dinero, pudieron controlarla? Se vio la debilidad humana, que tú y yo no somos absolutamente nada si no estamos en los brazos de Dios. Y muchas veces la tormenta nos enseña que tú y yo no somos nada, y también nos abre los ojos a la realidad de la necesidad que tú y yo tenemos de Cristo Jesús. Pero muchas veces también vienen tormentas en nuestras vidas, tormentas que no nos damos cuenta y llegan.
Me cuenta la historia un pastor que estaba pasando el servicio militar. Y dice que cuando estaba en el servicio militar, cuando tú llegas, lo primero que hacen es darte un arma. Y tienes que andar con tu arma. Dice que tu arma es como tu novia. Tiene que estar al lado tuyo, constante. Y él dijo, yo no voy a tomar armas. Le dijo, no, tú no vas a tomar armas. Ok, ¿quién más aquí del pelotón está con él que no va a tomar más armas? Y levantan las manos varios cristianos. No, yo tampoco. Dice el oficial, muy fácil. Mañana van a ser fusilados. Acompáñenles a la cárcel. Fueron para la cárcel. Y dice que cuando estaban en la cárcel, el oficial llegaba y decía, ustedes están pensando bien. ¿Y su familia? ¿Su mamá? ¿Sus hermanos? Van a morir mañana. Y dice que muchos de ellos, llorando, decían, ¿y será verdad que nos van a matar? Y unos decían, no, ya, yo voy a tomar las armas. Venían más tarde y volvían. Todavía hay tiempo. Mañana los vamos a fusilar. Y dice que la noche entera él la pasó orando y llorando. Y decía, Señor, si tengo que morir como los mártires que murieron en Roma, estoy preparado. Dice que a la hora de la mañana prepararon el pelotón, prepararon a los jóvenes y decía el oficial, todavía están a tiempo. Dice que muchos lloraban y sí, yo voy a tomar las armas, me voy a renunciar a lo que soy. Y dice que él quedó ahí, él y otros. Y en ese momento preparan el pelotón de fusilamiento. No sé si lo han visto en películas. Preparen. Lo rastrillan. Apunten. Fuego. Dice que a él las piernas se le aflojaron. No sonó nada. Dice el oficial, hombres como ustedes son los que yo necesito. Hombres que no se compran ni se venden. Ustedes son verdaderamente fieles a lo que han creído. Dice que él lo único que sabía era llorar y llorar. ¿Cuántas tormentas? Y muchas veces creemos que a los cristianos no le pasan tormentas. Sí, los cristianos también pasan tormentas, pero no pasamos tormentas solos. Pasamos tormentas con Cristo Jesús. Dice una hermana en una iglesia que conocí, dice, ya soy cristiana, ya me bauticé, qué bueno la vida, ahora sí Dios me va a bendecir y todo me va a salir bien. Y dice que cuando llega a su casa, que abre, que va a calentar la comida, la olla estaba rota, el refrigerador estaba quemado. Oh, hermano querido, el camino del cristianismo es muy bello, color rosa, pero también tiene sus espinas. Tiene también sus problemas y también tiene sus dificultades. Oh, hermanos queridos, Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para las circunstancias que se avecinan a este mundo. ¿Ustedes creen que no vendrá apostasía en la iglesia? Sí, va a venir apostasía en la iglesia. Sí, va a venir desánimo en la iglesia. Sí, va a venir tribulaciones a la iglesia. Y Dios nos está preparando a ti y a mí para que tomemos y nos ocupemos de nuestra salvación, como dice la palabra de Dios, con temor y con temblor. Ahora más que nunca tenemos que estar preparados para las tormentas que vienen a este mundo. Y pregunto, ¿por qué Dios, el mismo Jesús, no vino antes a rescatar a estos discípulos? Dice la palabra de Dios, aquí lo dice la palabra de Dios, que Él se fue al monte a orar. Yo me imagino en el monte, un lugar alto, Él viendo toda la escena. Los vientos, el trueno, las olas. Yo no quisiera pasar una tormenta en un mar. Yo le tengo respeto al mar. Yo nado, hacía mis cosas, pero ya no me diga, dale para lo hondo a nadar. Pero el mismo Dios estaba viendo la situación. Él sabía lo que iba a pasar. Yo pregunto, ¿Jesús sabía que venía una tormenta? ¿Sí o no? Él les dijo que fueran, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces lo dejó solo? ¿Por qué? La prueba, ¿qué más? Hermanos queridos, el Dios que tú y yo tenemos
ni llega tarde, ni se adelanta, ni se atrasa. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios puntual. Y Él sabe lo que tenían que pasar estos discípulos. Pero hay algo, ellos no estaban solos porque Dios estaba orando por ellos. Y les digo algo, hermanos queridos que están sentados aquí en esta mañana. Dios nos tiene a cada uno de nosotros en la lista de oración. Hay una lista de oración que Dios tiene para nosotros, como el manto aquel que está allá afuera, que todo el mundo tiene su lista de oración. Dios está orando por cada uno de nosotros. Dios quiere que volvamos de nuestros malos caminos y nos encaucemos en Él. Oh, hermanos queridos, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es bendición para cada uno de nosotros. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios no viene? La palabra de Dios lo dice claro. Dice que eres paciente y benigno para cada uno de nosotros, para que todos procedamos a arrepentimiento. Tranquilo, hermanos, Dios viene, como estábamos viendo en la lección, todo el recorrido. Dios viene a salvar a su pueblo. Amén. Y otra razón más por qué Jesús no llegó. Dice la palabra de Dios, y quiero que busquen en sus Biblias, Marcos 6:48, yo no lo voy a leer, léanlo ustedes después. Marcos 6:48 nos dice que los discípulos todavía estaban remando y luchando. Yo me imagino a Pedro, oye, se nos cae Tomás, agárralo por una pierna, y Tomás ahí, oye, saquen agua. Y todo era una convulsión dentro de aquella barca, toda una situación en esa barca, pero Jesús estaba orando por ellos. Oh, hermanos queridos, todavía tú y yo tenemos fuerzas y creemos que por nosotros mismos podemos lograr las cosas. Yo tengo dinero, tengo mi cuenta en el banco y tengo mucho dinero. Ese es William, como me abre los ojos. Mucho dinero. Yo tengo relación con este médico. Yo tengo mi título. Yo puedo solo. Yo puedo con mi carácter. Yo puedo con mi vicio. Por eso muchas veces Dios nos deja que rememos y nos cansemos para que clamemos a Él. Pero hay otro detalle. ¿Por qué estos 12 discípulos, 6 no oraban y 6 remaban? No, todos enfrascados en lo mismo, todos enfrascados en lo mismo. Y no vemos aquí en el relato bíblico que Jesús, ven, sálvanos. Oh, hermanos queridos, Jesús quiere que tú y yo entremos en la tormenta, pero no salgamos igual. Jesús quiere que tú y yo tengamos una experiencia linda en Cristo Jesús. Con las tormentas tú y yo nos aferramos más a Jesús. Cuando hay tormentas tú y yo oramos más. Cuando hay tormentas tú y yo vamos más a la iglesia. Cuando hay tormentas tú y yo leemos más la Biblia. Pero si no vienen tormentas, estamos en paz. Estamos tranquilos. Estamos dentro del hogar. No hay problema. Todo está bien. Oh, hermanos queridos, dice la segunda lección. Podemos confiar en Dios en medio de la tormenta. Tú y yo podemos entregarle nuestra situación a Dios. Hermanos que me escuchan por las redes sociales, entrégale tu problema a Dios. No sé qué tormenta estás pasando, pero Dios tiene la salida para tu tormenta. Para cada una de nuestras tormentas, Dios tiene nuestra salida. Porque siempre que estamos en la voluntad de Dios, todo va a ser en bendición y en victoria. Escuchen que dice un pastor que me encantó lo que dice. Dice, Dios está dispuesto, escuchen, Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que está totalmente entregada a Él. Repito, Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida de aquel que está entregado totalmente a Él. Job estaba entregado totalmente a Él. Daniel estaba entregado totalmente a Él. Los jóvenes hebreos prefirieron morir quemados antes que negar a Dios del cielo. Pregunto en esta mañana, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Estaremos dispuestos? Segunda lección, podemos confiar en Dios en medio de la tormenta. Pero ahora viene la parte que me gusta. Busquen sus Biblias, Mateo 25. Dice, mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué lindo Jesús. Caminando sobre el mar. Mi mente, yo me emociono cada vez que yo pienso Jesús caminando por encima del mar. La tormenta y los truenos cayendo, las olas y Jesús caminando.
por encima del mar. Dice la palabra de Dios. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los pobres. Dice el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Rapidito, cuando dice yo soy, no temáis, ¿de quién está hablando? Está hablando del misma deidad, del Dios todopoderoso, magnífico, aquel que sabe el principio, el final, aquel que no tiene tiempo, aquel que no tiene espacio, aquel cuando el mar todavía no estaba hecho, ya el mar él lo tenía en su mente, aquel que sabe el universo entero, aquel que conoce todas las estrellas. Ese es el gran yo soy, Cristo Jesús. Y le dice, no le dice, oye, ¿tienen miedo? Le dice, tened ánimo, no tengan miedo, soy yo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquí viene la parte que me gusta. Entonces le respondió Pedrito y dijo, Señor, escuchen, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, come on. Y diciendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Oh, hermanos, cuando yo pienso en esto, yo me erizo. Pedro, para mí Pedro es vamos a decirlo cubano, un volado. La tormenta andando, piensen, la tormenta andando, los truenos cayendo, las olas levantadas. ¿Y Pedro qué hace? Sí, pero yo pregunto, ¿ustedes creen que haya caminado sobre las aguas? ¿Ustedes creen que haya caminado sobre las aguas? Lo dice la Biblia, muy bien, pero ¿ustedes creen que haya caminado sobre las aguas? Pedro caminó sobre la palabra de Dios y obedeció porque le dijo, ven. Y obedecer te da fe. Y avanzó. Yo me imagino a Pedro. Voy a bajarme. Tac, tac. Y siguió caminando. Y siguió caminando. Y las olas levantadas y Pedro caminando. Y en un momento que ya que él estaba caminando, ¿qué sucedió con Pedro? Todo el mundo critica a Pedro, pero el único que salió de la barca fue él. El único que obedeció fue él. Y todo el mundo critica a Pedro. No, Pedro tenía falta de fe, Pedro. Pero Pedro fue el que obedeció y bajó. Y muchas veces tú y yo queremos permanecer en las barcas de este mundo, tranquilito. Y Jesús te dice, ven. ¿Y nosotros qué? Tranquilo en la barca. ¿Qué puede ser tu barca? Tu barca puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero. Tu barca es tu comodidad. Pero Jesús, este mismo Pedro, rompió el esquema y salió de la barca. Muchas veces, yo lo decía en mi iglesia, muchas veces nos bautizamos y queremos estar en la barca. En la barca, no en la banca. No en la barca, sino en la banca. Y Jesús nos está diciendo, hijo mío, tú estás bautizado, adelante, predica el evangelio. Porque si tú y yo oramos, estudiamos y predicamos el evangelio, nuestra vida en la iglesia tiene sentido. Pero si tú y yo ni predicamos, ni estudiamos, ni oramos, nuestra vida en la iglesia es una rutina. Lo digo por mí mismo, por experiencia propia. Es una rutina. Y el mismo Jesús nos está diciendo, salgan de la barca, vayamos y prediquemos, vayamos y rescatemos a aquel que lo necesita, vayamos y oremos, vayamos y estudiemos la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo y nosotros tranquilos en la barca. Pero el mismo Pedro tuvo valor y bajó de la barca. Salió caminando. Ay, mi madre, por arriba. Y en un momento, ¿qué le sucedió a Pedro? Empezó a hundirse. Y yo pienso en Pedro. Pedro, un experto nadador, porque Pedro no era como yo, que nado una vez. No, Pedro era pescador. Los pescadores tenían que nadar. Y cuando el mar estaba embravecido, tenían que nadar. Y Pedro se empieza a ahogar. ¿Y qué dice? Señor, sálvame. Ahí ahogado. Un día en una playa un poco me ahogo, le dije a mi esposa, me fui lejos a nadar y cuando viré, el mar se picó y intentaba nadar y no llegaba. Y, ay, mi madre, qué susto. Hasta que llegué, por poco me ahogo. Y Pedro ahogándose. ¿Y qué sucedió? Voy a bajarme con el permiso de... Y Pedro ahogándose.
¿Y qué le hizo Jesús? Mire, Pedro toma la mano de Jesús. Sabrosura. ¿Y qué le dice Jesús? Porque vas a la discoteca, zambúllete. Por tener una vida doble, zambúllete. ¿Le hizo eso Pedro a Jesús? ¿Le hizo eso Jesús a Pedro? Ustedes saben por qué no se lo hizo. Porque Jesús sabe que tú y yo somos pecadores y necesitamos de Él. Por eso no se lo hizo. ¿Qué le dijo? Pedro. Y lo sacó para afuera. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué encuentro más lindo con Jesús? El que tuvo el privilegio de tomar su mano, el que tuvo el privilegio de acariciar la mano del Omnipotente fue Pedro. Los demás estaban tranquilos. Tú y yo tenemos que acariciar la mano de Cristo Jesús. Rompamos los esquemas y no tengamos miedo y veremos bendición y victoria en nuestras vidas. Ese fue Pedro, pero tú y yo también lo podemos hacer. Oh, hermanos queridos, qué experiencia más linda esta de Pedro. Oh, hermanos, Dios no nos prometió, escuchen esto, Dios no nos prometió navegar calmadamente. La Biblia no lo dice. No nos prometió navegar calmadamente, pero sí nos prometió un puerto seguro. Y esto fue lo que le sucedió a estos discípulos. Pasaron la tormenta, pasaron la tempestad, pero pudieron encontrar puerto seguro porque Jesús los estaba guiando. Así Jesús nos quiere guiar a nosotros también. No tengamos temor, no tengamos miedo. Enfrentemos la realidad y avancemos por fe, dispuestos a vivir a la altura que Él quiere que tú y yo vivamos. Dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Reyes, capítulo 13, página 116. Escuchen esto. No habrá esperanza para el alma que se ahoga en este mundo de pecado hasta que la persona se rinda y tenga claro que por sí misma no logrará salvarse de la muerte y entonces se entregue confiadamente en los brazos de su Salvador. Cuando un pecador se queda sin fuerzas, escuchen, y acude a Jesús, cuando se rinde y comprende que no hay nada que él pueda hacer para alcanzar su propia salvación, Dios halla su momento propicio para intervenir. Por eso no hay nada que parezca más importante que el alma que se sienta su insignificancia y confía plenamente en Dios, y en realidad no hay nada que sea más invencible. Cuando tú y yo nos entregamos completamente a Dios, somos invencibles en Cristo Jesús. Qué lindo. Nuestro Dios es lindo. Cuando ustedes oían el canto, Paz en la tormenta, ¿ustedes saben quién creó ese himno, Paz en la tormenta? ¿Alguien lo sabe? Canto, Paz en la tormenta, lo hizo un hombre que perdió su esposa y su hijo en el parto. Paz en la tormenta. Hay veces que tenemos que pasar tribulaciones en esta tierra, dificultades en esta tierra, para verdaderamente abrir nuestros ojos a la realidad y entregarnos enteramente y completamente en Cristo Jesús. Oh, hermanos queridos, qué lindo es tener un Dios que nos ama. Quizás hoy Dios en esta mañana nos está llevando a un proceso, a una tormenta. Pero recuerden, tú y yo no estamos solos. Jesús está a nuestro lado. ¿Quién en esta mañana quiere decir, Señor, yo me entrego a ti? Que vengan tormentas, lo que venga, pero quiero estar contigo en la barca. No solo en la barca como los discípulos, sino contigo. Gloria a Dios por eso. Se cuenta la historia de que Henry Morris venía de África. Venía en una embarcación, él y su esposa. Y dice que de lejos, él vio una pancarta bien grande que decía, bienvenido a casa. Y vio la trompeta. Ustedes saben cómo es los recibimientos, todo este espectáculo, las personas con pancartas, con música, con trompeta, con todo. Y él le decía a su esposa, oye, qué bueno, mira cómo nos están recibiendo. Este hombre le sirvió al Señor 40 años en África. Pero él no sabía que también en el barco que él venía el presidente Roosevelt. Y dice
dice la historia que él pensaba que era para él. Y en el momento que él va a recibir todo aquello, baja con tremenda fanfarria el presidente Roosevelt. Baja de la barca y con tremenda fanfarria los periodistas diciéndole: ¿cómo te fue la cacería en África? ¿Cómo fue todo? Y todo el mundo enfocado para él. Cuando él se dio cuenta, no había ni un hermano de la iglesia, nadie para recibirlo. Se sintió muy triste, chasqueado. Con el poco dinero que tenía, tomó un taxi y fue para un local que le había guardado la iglesia. Y allí estaba. Dice que pasaron las semanas y él se cuestionaba y decía: Dios mío, yo que te serví 40 años, yo que tuve fiebre, yo que me enfermé, pasé hambre mi esposa y yo, tuvimos tantas dificultades y nadie fue capaz de recibirme. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo te serví a ti, ¿por qué el recibimiento fue el mejor del presidente y no el mío? Y él se lo dice a su esposa y su esposa le dice: tienes una cara, estás muy triste, estás enfadado con el Señor. Y él le dijo: sí, estoy enfadado con el Señor, muy enfadado. Y ella le dice: pues restáurate, habla con él, cuéntale la amargura que tienes. Y dice que fue para su cuarto, se arrodilló, derramó su corazón y le dijo: Señor, ¿qué pasa? Y 10 minutos empezó a orar, orar y orar. Y dice que a los 10 minutos él sintió como una mano en el hombro, se la puso encima y le dijo: tranquilo, hijo, porque no has llegado a casa. Todavía tú y yo tenemos que estar en esta tierra, pero un día estaremos en la patria celestial con Cristo Jesús. Un día se van a acabar las tormentas de este mundo y el mismo Dios del cielo va a venir, no en una tormenta, sino en las nubes de los cielos, y va a venir a rescatar a cada uno de nosotros. Y estaremos con Él para siempre. No va a haber más llanto ni más dolor. Estaremos con Él viviendo por la eternidad. Ahora tenemos que pasar la tormenta, pero no pasemos la tormenta solo. Cristo está con nosotros. Dios lo bendiga a todos en esta mañana. Que cada día tú y yo nos aferremos a Jesús. Que cada día tú y yo no vivamos una vida doble, una vida en la iglesia y una vida afuera. Vivamos una vida transparente delante de Él. Donde quiera que estemos, representemos su nombre. Y cada día Dios nos tiene puesto su mano en nuestros hombros para que caminemos y avancemos en la fe. ¿Quién en esta mañana quiere decir: yo quiero avanzar en la fe? Yo no quiero estar más en esta tierra, sino que quiero estar con Cristo para siempre. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, porque el único que nos puede dar la capacidad para enfrentar las tormentas y darnos paz eres tú, Señor. No importa por lo que estemos pasando en este momento, no importa la situación que tengamos, oh Padre querido, fortalece nuestra fe. Y si un día tenemos que descansar en esta tierra, sea sellado para ti e irnos contigo a la patria celestial. Bendice a tus hijos que están aquí de pie, Señor. Tú los conoces. Tú sabes por el drama que están pasando, la situación que están pasando, la dificultad económica, física, financiera o emocional o en el matrimonio. Todo te lo entregamos en tus manos, porque el único que puede calmar las tormentas de nuestras vidas eres tú, Señor. Pausadamente, tranquilamente, entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Tú eres la respuesta. No es el psicólogo, ni la medicina, ni el presidente, ni el maestro, ni la filosofía, ni la ciencia. Es Cristo Jesús. Por eso el corazón del ser humano cada día está más agobiado, está cada día más turbado y no sabe qué hacer. Pero cuando vamos a ti, la respuesta está en nuestras vidas. Danos el gozo y la satisfacción de la salvación en Cristo Jesús. Y ayúdanos cada día a caminar en la fe, sujeto a tu brazo poderoso, para encontrarnos contigo en la patria celestial. Acompáñanos en esta tarde, continúa con nosotros y danos la paz que solo proviene del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.